empecemos con Venezuela, que necesariamente marca la agenda porque son los eventos que se desataron esta semana y que obviamente impactan toda Latinoamérica y nos impactan a nosotros también, que tuvimos un expresidente por allá de observador. Yo, Carmen, de verdad, a mí nada de lo que ha ocurrido en Venezuela me ha sorprendido. Y lo que sí me sorprende son algunos articulistas, opinadores y personas que en general participan en programas y demás. Porque, ¿qué tú puedes esperar del chavismo? El chavismo tiene 25 años entronizado en Venezuela. No es verdad que los dictadores, tú no conoces ningún dictador que se vaya voluntariamente. A Trujillo le advirtieron que era mejor que se exiliara en una época en que la gente se podía ir, marchar, vivir cómodamente en Europa u otro lugar y incluso podía tener su dinero. Y no se fue, prefirió que lo mataran. Es muy difícil cuando se crean esas redes de complicidades, donde hay delitos de todo tipo, delitos de sangre, robos, complicidades, esas redes mórbidas de complicidades en actos dolosos y en crímenes de todo tipo. Es muy difícil para esa gente descender y marcharse. A mí no me cabe la menor duda, por las penurias económicas que hay en Venezuela y por las restricciones también de libertades públicas, que en general la población venezolana no quiere a Maduro, absolutamente. Ese es un gobierno ya vencido en términos de popularidad. Sin embargo, yo no esperaba que se iba a respetar el resultado de las elecciones. Es más, yo no esperaba que ahí se iban a contar votos. Y lo digo porque tú recuerdas que hace poquito a la señora Machado sencillamente la vetaron para participar en las elecciones, y Edmundo González, que es el candidato que sacan de la manga, llega precisamente porque ella no podía participar, y a ella la sacaron de circulación de manera hábil porque ella puntuaba bien en la población y tenía simpatías. Y mira que la oposición, increíble, está profundamente dividida en Venezuela, muy dividida, muy fraccionada, que debería, en la situación que tiene Venezuela, uno esperaría que la oposición sencillamente sea monolítica, que no hayan disputas ni haya nada. Yo he visto opiniones, por ejemplo, de Guaidó en contra de la Machado y también en contra del Mundo. Entonces, también existe esa situación, pero yo no esperaba que iba a haber conteo ni que tampoco se iba a respetar la voluntad popular, porque, repito, ese es un gobierno que ya cruzó una línea roja. Primero, es abiertamente totalitario, y segundo, ese gobierno tiene apoyo ruso, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de armamento. Toda la protección aérea, según The Economist, de Venezuela la brindan los rusos. Ahí están los chinos, que es su principal acreedor, sumas tremendas, y además le han prestado mucha plata que ellos pagan con petróleo. Y está la vinculación también con Cuba. Cuba le da todo el sistema de seguridad ciudadana, todo el sistema policial, todo el sistema de espionaje. Y también andan los iraníes, que son aliados en Medio Oriente de los chinos, que también tienen presencia en Venezuela. Entonces, Venezuela hace tiempo que se desvinculó de su área geográfica de poder. Incluso debo decir que Donald Trump manejó mal el fenómeno Venezuela en los 4 años que estuvo ahí. O sea, Venezuela se la quitaron a Estados Unidos de su control prácticamente en sus narices, y ni siquiera se tuvo la crisis que hubo cuando Kennedy y el caso de Cuba en los 60, ni siquiera eso pasó. Aquí no se disparó un tiro, ni hubo una mayor confrontación. Estados Unidos jugó muy tibio. Tú recuerdas que hace un tiempecito, cuando el asunto con el petróleo se calentó por la guerra en Ucrania,
lo que hizo Estados Unidos fue adoptar una actitud, digamos que moderada frente a Venezuela, en aras de que Venezuela bombeara más petróleo y mantener los precios controlados. Y obviamente ahora vino el pase de factura, y el pase de factura es que los votos ni siquiera se votó de manera tranquila y organizada, pero ahí no era que estaba el truco. Yo tuve yo creo que lo mandé al grupo, donde decía una frase de Stalin, que decía que las elecciones no se ganan en las votaciones, sino en el conteo de los votos. Claro. Y ahí fue donde se hizo el truco de cámara. Entonces, lo que me llama la atención es que la gente esperara que Maduro, que Diosdado, iban a decir, bueno, mira, sí se contaron, ellos sacaron el 51, nosotros el 34, y nada, vamos a entregar pacíficamente. Eso no es posible cuando usted tiene 25 años detrás, donde hay de todo, dinero sucio, donde se ha perseguido gente, se tortura gente, se desaparecen personas, restricción total de los medios de prensa. O sea, eso es una dictadura, sencillamente. Y lo que pasa es que tienen petróleo, se han aliado abiertamente, ya no hay invasiones militares. En otra época eso hubiese sido sencillamente una provocación. Estados Unidos hubiese cercado a Venezuela y hubiese dicho, tú tienes eso ahí mismo en mi área de influencia. Exacto. Yo no acepto eso. Entonces Estados Unidos ya no lo hace. Y de la misma manera que Estados Unidos está con Taiwán a vista de la costa china, pues lo mismo está haciendo los enemigos, porque todo esto es un juego político y están apoyando a un dictador. Y lo que se está instalando hace rato en Venezuela es un gobierno al estilo chino y al estilo cubano, o sea, sencillamente dictadura de un partido, y las elecciones son simulacros, como la que hizo Putin en Rusia hace pocos meses, y todo el mundo sabe lo que le pasó al principal opositor. Lo mató después que lo trató de envenenar y no pudo, porque los alemanes lo salvaron. Sencillamente lo hicieron preso, lo colocaron en una prisión y de repente apareció muerto. Entonces, el que tenga esperanza en regímenes con esas características, sencillamente es un ingenuo. Los dictadores no se van caminando, los dictadores hay que sacarlos muertos. Venezuela no tiene opción que no sea la opción de la violencia. A mí me llamó poderosamente la atención que el expresidente Leonel Fernández dijera que el tema venezolano era un tema de los venezolanos y de las instituciones venezolanas. Me llamó la atención porque Leonel es un hombre sagaz, es un hombre instruido, un político curtido, y Leonel Fernández sabe que no hay instituciones en Venezuela que puedan solucionar el problema. Leonel Fernández tiene que saber que el pueblo no tiene cómo. El pueblo puede votar, el pueblo puede movilizarse, pero eso no va a pasar de ahí. La fuerza total la tiene Maduro y el chavismo. Las Fuerzas Armadas han sido pervertidas y en general están con el gobierno, porque hay forma también de pervertirlas, solamente con el dinero que produce el petróleo, porque en Venezuela el pueblo en general la está pasando muy mal, pero las élites no, la gente que hace negocio no, el gobierno no. Y entonces se derrama muchos petrodólares, y esos petrodólares aceitan toda esa maquinaria de represión y tienen el apoyo total. Entonces, cuando Leonel Fernández dice eso, a mí lo único que se me ocurre es que Leonel tiene la posición sin decirla, porque Leonel es una persona que trata de no malquistarse con nadie, pero adoptando esa actitud definitivamente ha desatado fuerzas contra él, porque es evidente que en medio de una situación como la que se está viviendo en Venezuela, la posición ha resultado muy tímida, muy tibia, y tú lo alineas con la posición de ciertos países como México. Fíjate que México y los países que no apoyaron en la OEA en la resolución para forzar o pedirle a Venezuela que publicara las actas, te demuestra que hay países latinoamericanos que entienden que el movimiento viene
promovido por Estados Unidos, que hay una percepción, según ellos, que la vende Estados Unidos y que los países que apoyan la posición son países pelele, países genuflexo a Estados Unidos. Hay ciertos países que adoptan esa posición. Cuando Leonel Fernández dice eso, uno se asombra porque uno dice, pero presidente, así no, usted sabe que no hay, las instituciones no caminan, las instituciones la controla totalmente el chavismo. Eso no es cierto. Lo que pasa es que Leonel Fernández, señores, hay favores que se tienen que pagar. Leonel Fernández mantuvo una relación cordial con Chávez. El chavismo estuvo muy presente aquí. Aquí hubo actos con participaciones de Chávez. La gente olvida muy rápido y yo no me olvido en la televisión. Y fueron peroratas y conversatorios larguísimos y todo el gobierno allí oyendo las declaraciones de Chávez y las anécdotas de Chávez. Y también Venezuela en esa época nos trató muy bien con el petróleo. Chávez tuvo muchas generosidades con países del área, eso no se puede negar. Y yo creo que hay favores, que hay solidaridades pasadas, que en cierta manera Leonel honró yendo y manteniendo una posición muy prudente, yo te diría que tan tibia, que le ha resultado contraproducente, porque entonces los enemigos y otros que no son enemigos, que sencillamente se indignan con la posición, y creo que en cierta medida el gobierno detrás, porque lo ve que va puntuando muy alto, le capitalizan la situación y le desatan fuerzas adversas que lo critican y no sin falta de razón. Pero realmente Venezuela, el que esperara otra cosa me parece que era ingenuo, porque Venezuela no tiene una salida institucional porque sencillamente es una dictadura. Y las dictaduras, o tú tienes que, es verdad que se necesita la complicidad de adentro, es verdad que las fuerzas de adentro se tienen que movilizar, pero sin ayuda Venezuela no va a salir de Maduro, por lo menos no en este momento, porque Maduro, como decía, Maduro no está solo. Maduro tiene apoyo chino, tiene apoyo ruso y tiene apoyo iraní. Entonces no está tan solo y tiene su petróleo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.